¿Cómo configuro el doble factor? La primera vez que accedemos a UA Cloud, con el doble factor activado, tendremos que vincular un dispositivo, un móvil normalmente, a nuestra cuenta. Este móvil debe tener una aplicación de autenticación instalada. Para configurar el doble factor accedemos a UA Cloud de manera normal, con usuario y contraseña, y nos aparecerá esta pantalla. En esta pantalla, ¿qué encontramos? Pues vemos un código QR que nos permitirá vincular nuestro móvil con nuestra cuenta de la UA. También hay una clave secreta que igualmente nos permite vincular el móvil si el QR falla. Y finalmente hay 5 códigos de seguridad que nos tendremos que guardar en algún lugar seguro por si en algún caso perdemos el móvil o nos lo roban o se nos ha olvidado en casa y no podemos acceder por tanto a generar el segundo factor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues cogemos el móvil, accedemos a la aplicación de autenticación instalada y damos de alta la cuenta de UA Cloud. Escaneamos el código QR. Y ya tenemos la cuenta creada. Ahora confirmaremos. Nos aparece esta pantalla e introducimos el código que nos aparece en la aplicación del móvil. Muy importante, le damos un nombre al dispositivo, registramos y el proceso de configuración ha acabado. Ahora el sistema ya tiene el doble factor activado y continuamos accediendo a UA Cloud, que era lo que habíamos empezado a hacer. Como habíamos puesto ya usuario y contraseña, el primer factor de autenticación, ahora nos solicita el código de autenticación que genera la aplicación del móvil. Es decir, el segundo factor. Confirmamos y nos aparece una última pantalla que nos permitirá que si consideramos que usamos un equipo seguro, con el antivirus de la UA instalado, por ejemplo, marquemos el equipo como equipo de confianza. Así, durante los próximos 30 días no nos volverá a pedir el segundo factor y podremos acceder a UA Cloud solo con usuario y contraseña. En caso de que el equipo no sea de confianza, marcamos que no. Y a partir de aquí ya estamos dentro de UA Cloud y podemos trabajar con normalidad.